Ujú. Levanten su manita, presionen su así y digan que juran solemnemente no hacer ningún tipo de tranza o abuso con todo esto que estamos aprendiendo porque no se vale. ¿Sale? Muy bien. Es su promesa y confío en ustedes. Ok, ahora sí. El día de ayer les decía, eh, en Simonin tenemos la posibilidad de que nuestro texto pueda ser reconstruido como veíamos con lo de el día de ayer con el ejemplo que nos puso el joven Diego, ¿cierto? Vamos a retomar el ejemplo rápidamente. No sean malitas, de las personas que el día de ayer hicieron igual algo, una síntesis sobre lo que era para estos dos autores de la salud de la OMS, mándenmelo si son tan amables, igual acá por el correo, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio, considero yo, muy bueno para eso, ¿ok? Quien quiere el Hernández Sampieri, bueno, también ahí está. ¿Listo? Por ahí, por favor, pueden enviármelo si son tan amables. Vamos rápidamente a hacer una evaluación rápida sobre lo que hace Smodin. Ahora, recuerda, Smodin, cuando tú le pidas que te reescriba un texto, considera que lo hace a través de lo que se denomina inteligencia artificial. Ajá. Puedes hacerlo también en otros idiomas. Ya vamos a dar una clase o una explicación formal de cómo se hace en otros idiomas, pero sí es importante que recuerdes que no, o sea, no es un compa al cual cuando tú le dices send text, lo lee y dice, ah, mira, este cuate puso esto, lo voy a cambiar así y así. O sea, no es un ser humano. Y ahorita te voy a demostrar por qué. ¿Sale? Mándenme por favor un texto o algo que tengan de ustedes, que me pueda servir de referencia. Ahorita les voy a decir por qué necesito que sea de ustedes. Profe, ¿puede ser solo una parte o a fuerzas tiene que ser el texto? Sí, sin ningún problema. Una parte, pero que sea algo sustancioso, por decirlo de alguna manera. 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 12:30, 3:30, 4:30. Ok, voy a... Ay, es que lo cerré. A ver. Pensemos este texto, ¿sale? El plan de clases es un instrumento, no sé qué. Este texto lo construí hace unos años, ¿vale? Le voy a poner aquí, acuérdate, en Smodin le tenemos text, rewrite. Ujú. Esto lo cerramos, son algunas. Ujú. Y acuérdate, lo primero que debes hacer es ponerlo en español. ¿Está? Y pones ahí tu texto. ¿Sale? Ya que lo tienes ahí, le ponemos reescribir y listo.
Vamos a llevarnos los dos textos y ojo, ahora sí, con mucho cuidado y sin las prisas del día de ayer, analicemos esta situación. Este es el texto original. Este es el texto que reescribió. Fíjate. El plan de clases es un instrumento teórico metodológico que tenemos a nuestro alcance todos los profesores. Debemos aplicar y dar seguimiento oportuno a este, ya que es nuestra guía y un termómetro efectivo para saber cómo direccionar o bien redireccionar nuestra labor cotidiana frente al grupo. Aprender y comprender la esencia de dicho instrumento permite a los evaluadores visualizar con antelación el camino viable para el logro de aprendizajes, los cuales es necesario visualizarlos, aquí le puse viable y visualizar, dentro de planes estratégicos que dan dirección general en lo referente a la información integral de los alumnos aptos para enfrentar el siglo XXI. Este es el texto reescrito por Smodin. La planificación de clase es una herramienta del método teórico que todos los docentes pueden utilizar. Debemos aplicar y dar seguimiento en tiempo, porque es nuestra guía y un termómetro efectivo. Háganos saber cómo orientar o reorientar nuestro grupo de trabajo diario. Aprender y comprender la naturaleza de las herramientas mencionadas permite a los educadores imaginar posibles formas de lograr el aprendizaje con anticipación, lo cual es necesario visualizarlas en planes estratégicos que brinden a los estudiantes una formación integral para el siglo XXI. Lo voy a hacer más grande este texto para que ustedes lo puedan observar. Si se dan cuenta, en esencia es la misma idea, ¿cierto? La idea de este párrafo es, como es una introducción, obviamente, bueno, es decirles como de qué va a hablar este trabajo, interesar al lector. Y entonces la idea que tengo en este párrafo específicamente es decir que el plan de clase es un instrumento bueno que tenemos los profesores para seguir lo que se va a hacer durante todo un tiempo y vamos a saber si de lo que se hace y lo que no he escrito allí, pues puedo cambiar o volver a orientar la labor que tengo frente a un grupo. La segunda idea, que puedo poner en otro párrafo sin ningún problema, pero quiero concatenarlo acá, por eso pongo punto y seguido, dice que aprender y comprender la esencia de este plan de clases va a ser muy útil para que los educadores puedan hacer un mejor camino para que sus estudiantes estén aptos a enfrentar los retos de este siglo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ok. Para empezar, cuenta las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reescritos son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero 7 muy pequeño. Vamos a convertirlo al mismo formato de texto para que se aprecie mejor la diferencia. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ya, por eso. 1, es más corto. 2, ¿ya notaste los errores que hay? 1. 2. Aquí hay un error de lo que les dejé de tarea que me investigaron. 3. Listo. Ahora sí. Con estos dos ejemplos, quiero que ustedes me digan cuál es el concepto, uno de los conceptos que les dejé ayer y para mí es uno de los más importantes. ¿Qué es la sintaxis? ¿Quién me dice? Adelante, señorita Deyarek. Sí, profe, dice que la sintaxis es la parte de la gramática
que estudia la forma en que se combinan y relacionan las palabras para formar secuencias mayores con los sintagmas y oraciones. Los Y dice que la palabra sintaxis proviene del latín sintaxis, que significa ordenar o coordinar. Coordinar, sobre todo coordinar. Gracias, señorita. Yes. Señorita Yesenia. Sí, profe. Es que me está fallando mi internet, profe, perdón. Ah, no, es que vi su mano levantada. Ah, no, profe. Se ha de haber movido mi computadora. Ok. Ahora sí. Con base a esto, lo que nos dice es que la sintaxis es la forma en la que nosotros vamos a colocarle un orden o un sentido a las palabras. Ojo con esto en Smodin, ¿eh? No es su culpa, la realidad es que no es su culpa. Yo creo que como tal la persona que programó este website es muy buena. Hay otros, también es cierto, hay otros, pero para mí este es uno de los mejores porque sí respeta un poquito la sintaxis. Sin embargo, esta inteligencia artificial, como todo, pues no es perfecta. ¿Por qué? Aquí dice háganos. Dice, la planificación de clases es una herramienta del método teórico que todos los docentes pueden utilizar. Debemos aplicar, fíjate, de entrada está hablando en la tercera persona del presente del plural indicativo, ¿cierto? O sea, debemos. ¿Quiénes? Nosotros. ¿Quiénes? En este caso, todos. Pero bueno, esa es otra cosa. Aquí dice, háganos saber. ¿Cuál es el sentido que esto tendría? Háganos saber cómo orientar, reorientar nuestro grupo de trabajo a diario. En el texto original, dice que sirve para saber cómo direccionar. Entonces, háganos no es una palabra que le dé sentido, que le dé sintaxis a mi texto. Cambio háganos por haciéndonos saber. Ahora, luego dice, aprender y comprender la naturaleza de las herramientas mencionadas. Ah, no, perdón, este no. Está sin color, ahí está. Lo de abajo sí. Aprender y comprender la naturaleza de las herramientas mencionadas, coma, permite a los educadores imaginar posibles formas, pero ve cómo cambia, ¿no? Con anticipación, lo cual es necesario visualizarlas. Aquí falta un conector. ¿Quién me dice cuál es? Por lo cual. Es una preposición. Exacto. Entonces ahí podemos poner lo cual, y puede ser más bien, por lo cual es necesario visualizarlas en planes estratégicos que brinden a los estudiantes una formación integral para el siglo XXI. O lo podemos poner así, lo cual es necesario para visualizarlas, y en lugar de en cambio la preposición y le pongo dentro de planes estratégicos que brinden a los estudiantes una formación integral para el siglo XXI. Ve cómo un mismo texto, ve cómo un mismo texto, poniéndole una o dos palabras, por ejemplo, lo que dice la compañera, por lo cual, coma, es necesario visualizarlas, le quito el para, y el mismo texto con una preposición lo vuelve totalmente diferente, pero ojo, sigue respetando la misma idea, ¿ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Tienen ustedes alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Vamos a hacer otro ejercicio con el texto que me acaba de mandar la señorita Liz. Perdón, me quedé viendo otra cosa, ¿ok? A ver,
Vamos a borrar este ejemplo. Vámonos con el de la señorita Liz, ¿ok? Ella puso: sin embargo, no fue hasta septiembre de 1939 cuando Alemania invadió Polonia, iniciando así la Segunda Guerra Mundial, que los campos de concentración se expandieron por toda Alemania. Estos lugares se caracterizaron por maltratos físicos y psicológicos, desnutrición, trabajos forzados, enfermedades, muertes, cámaras de gas, exterminio en masas, etc. El odio que Hitler sentía por los judíos hizo que ellos fueran los más perseguidos y, siendo su población la mayor parte de las personas que murieron. Bien, eso es lo que nos dice la señorita en su texto, ¿ok? Pregunta: ¿cuál es la idea principal en este párrafo? Puede ser que más que nada buscaba poner en contexto lo que pasaba por esas fechas. Bien, es correcto. ¿Qué fechas? 1939, invasión de Polonia, inicio de la Segunda Guerra Mundial, campos de concentración, lugares pues, gachos, odio de Hitler hacia los judíos y personas que murieron. ¿Sale? Esas son las ideas principales. Bien. Cuando yo lo cambio, le pido a Simodin que lo cambie, me deja algo así. Sin embargo, no fue hasta la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 que desencadenó la Segunda Guerra Mundial, que los campos de concentración se extendieron por toda Alemania. Estos lugares se caracterizaron por abuso físico y psicológico, desnutrición, trabajo forzoso, enfermedades, muerte, cámara de gas, masa, extinción y mucho más. El odio de Hitler hacia los judíos los convirtió en los más perseguidos y su población era la mayoría de los muertos. Vuelvo a insistir con esto, jóvenes y señoritas. Yo pongo el primer texto, el texto de la señorita Liz, y ese texto ella lo extrajo de algún documento que está en internet, me va a parecer como plagio. Ya vieron ustedes las ventajas tan efectivas que incluso te pone el porcentaje, te marca en dónde lo estás plagiando y te lleva incluso a la referencia, la primera referencia en donde sale eso. Si yo lo convierto, es muy probable que ya no me salga como plagio, me salga 100% libre de plagio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Muy bien. Pero hay un problema. Dice: sin embargo, no fue hasta la invasión alemana de Polonia, ojo, aquí te está diciendo que fue una invasión alemana, no una invasión de Alemania. Y dices, bueno, ok, puede pasar, ¿estamos de acuerdo? Bien. Algo que le falta a Smodin y algo que también nos falta a nosotros, y eso yo creo que tendría que ser una asesoría fuera de la clase porque considero es importante como parte de esta manera en la que escribimos, es que he notado que muchos de nosotros nos comemos las comas. Incluso ya con las personas con las que he trabajado, de repente las pongo, porque cuando yo leo o hago este tipo de ejercicios, me quedo sin aire. Entonces, imagínate, ya salí del COVID, y luego con el sobrepeso, y luego que hay un texto demasiado largo sin ninguna pausa, de repente me falta el aire, ¿no? Entonces, algo que le falta aquí es la coma. No fue hasta la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, coma, que los campos de concentración se expandieron por toda Alemania. Tierra una idea. Estos lugares se caracterizaron por fíjate, ahí se comió un artículo, abuso físico y psicológico, desnutrición, trabajo forzoso. Aquí acuérdate, una cosa es forzoso y otra cosa es forzado. Enfermedades, muerte, cámaras de gas. Aquí vamos a poner uso de cámaras de gas. Y dice masa, extinción. Y mucho más. Estas 2, 3, 4, 5 palabras me dicen mucho, pero en este sentido
¿Cuál es la sintaxis correcta que colocarías tú para ponerle el cierre a esta idea cuando dice más extinción y mucho más? Profe, ¿puede ser cambiar esta palabra de extinción por muerte? Porque extinción como tal no, pues no hubo, porque actualmente todavía hay una gran población judía. Bien, ok. ¿Cómo quedaría? La muerte de masas, no lo sé, todavía no lo puede armar bien. Ok, bueno, igual es temprano, ¿no? Muchos nos vamos levantando, nos dormimos tarde, ok, puedo entender eso, pero sí hay que saber cerrar. La primera base era la muerte de... Ahí está. Más extinción y muchos más. Ujú. Si yo estoy dando una idea de todo lo malo que se hacía en esos campos de concentración, entonces voy a poner la muerte masiva de seres humanos. Y dices, ok, el abuso físico, psicológico, desnutrición, aquí falta otro artículo, la desnutrición, el trabajo forzado, uh-huh, las enfermedades, quito muerte porque ya estoy hablando de la muerte más adelante, ¿ya viste? El uso de cámaras de gas y pongo coma y en general, o sea, voy a dar una idea que dice en general, coma, la muerte masiva de seres humanos. Y dices, ah, ok, eso va fuerte. Última idea, el odio de Hitler hacia los judíos, coma, los convirtió en los más perseguidos, obviamente por él y por su régimen, y su población en la mayoría de los muertos, era la mayoría de los muertos. Esto ya lo estoy poniendo acá, ¿ya viste? Muerte masiva, mayoría de los muertos. Vuelvo a insistir. Muerte masiva, mayoría de los muertos. Aquí hay una palabra que por cierto se me olvidó dejarles ayer, pero que es muy común que no suceda. ¿Han ustedes escuchado hablar de las denominadas cacofonías? No, profe. Bien, las cacofonías tienen que ver con las palabras que chocan o que suenan porque son iguales o tienen un son entre sí. Aquí tenemos una cacofonía. ¿Alguien me puede decir cuál es? Leyéndome por favor estas dos líneas. ¿Quién me dice? Léalas, por favor. Yo lo leo. Muerte masiva de seres humanos y su población era la mayoría de los muertos. ¿Dónde está la cacofonía? Muerte y muertos. Muerte y muertos. O sea, chocan las palabras porque son las mismas. Ojo, no podríamos decir necesariamente que es un pleonasmo. ¿Se acuerdan que los pleonasmos son cuando decimos súbete para arriba, bájate para abajo, métete para adentro, salte para afuera, ¿no? Que incluso en algún momento en primero seguramente les canté el rap de los pleonasmos, que era métete para arriba, métete para abajo, sube para arriba, baja para abajo. Hay muchas canciones que técnicamente es lo que dicen, pero bueno, a lo que yo voy es muerte masiva de seres humanos y su población era la mayoría de los muertos. Esto mejor lo quito. Y digo, al final, que el odio de Hitler hacia los judíos los convirtió en los más perseguidos por su régimen. Ajá. Otros me pueden decir, póngale los convirtió en los más perseguidos por él. No, porque yo no recuerdo, o sea, no andaba Hitler así con una red buscando a judíos. O sea, él tenía todo un régimen, todo un sistema, un aparato que hacía esa tarea, ¿cierto? Entonces, ojo, muchas veces
Ahí estamos. Ujú. Entonces sentamos las bases de esa idea, ¿ok? Ahora sí, fíjate, de como decía el primer texto, ajá. Sin embargo, no fue hasta la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 que desencadenó la Segunda Guerra Mundial que los campos de concentración se expandieron por toda Alemania. Estos lugares se caracterizaron por abuso físico, psicológico y desnutrición, trabajo forzoso, enfermedades, muerte, cámara de gas, masa, extinción y muchos más. El odio de Hitler hacia los judíos los convirtió en los más perseguidos y su población en la mayoría de los muertos. Queda de eso que ciertamente me está haciendo el programa reestructura de un texto original, el que acaba ahora sí metiéndole yo un poquito de atención. Sin embargo, no fue hasta la invasión alemana de Polonia en septiembre de 1939 que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial, que los campos de concentración se expandieron por toda Alemania. Estos lugares se caracterizaron por el abuso físico y psicológico, la desnutrición, el trabajo forzado, las enfermedades, el uso de cámaras de gas y en general la muerte masiva de seres humanos. El odio de Hitler hacia los judíos los convirtió en los más perseguidos por su régimen. Y entonces, ahora sí, con un poquito de esfuerzo, o sea, insisto, imagínate tiempo efectivo de cuánto nosotros trabajamos este texto y es muy poquito. Ahora, no quiero decir, por favor, que utilices el Smodin, para copiar y pegar textos y entonces tú acomodarlos y hacer un pseudo parafraseo como lo hacíamos el día de ayer de manera más formal. ¿Por qué? Porque nosotros parafraseábamos un texto no para darle otro sentido, sino para adecuarlo a las condiciones de nuestro texto. ¿Sale? Por favor, lástima, de verdad me da mucha pena que se nos acabe el tiempo. Sé que tienen otras actividades por hacer, pero les recomiendo dos cosas. Miren, yo sé que tienen otras materias, que me parece son 6 más estas 7, pero dense el chance, ¿ok? Les voy a proponer, les decía yo, necesito de la manera más atenta que por favor, así como ya le están haciendo algunas personas, tengamos asesorías. No quiero cometer el abuso que hice de mi tiempo el semestre antepasado que di esta materia, en donde yo les decía, vamos a ver temas, una clase de 2 horas y las otras clases de 2 y 1, ¿qué les parece si atiendo gente, no? ¿Por qué? Porque lo que sucede es que muchas personas que sí les interesa esto, acaban asumiendo con mucha responsabilidad cada semana incluso atención a su trabajo y otras de plano no pidieron ninguna. Ok, sé que son las personas que dijeron que no tenían otro interés más que obtener mínimo su papel de octavo para que demuestren que tienen las prácticas de investigación y tal, pero de verdad hay que hacer un esfuerzo. Entonces, sí les voy a pedir a todos ustedes, sea que están trabajando de manera en solitario, en binas, en triadas, en cuartetos, en quintetos, como sea, que por favor me pidan asesorías. Yo no tengo ningún problema con ponerlas, por ejemplo, a partir de las 8 o 9 de la noche, incluso si quieren más tarde, de verdad, no tengo ningún problema, pero sí necesito ver avances reales, no solamente que me permitan comprobar que efectivamente ya hay un trabajo fuerte, sino que también tienen el interés de hacerlo fuera del horario de clases. Sé y entiendo que todos tenemos responsabilidades, que todos tenemos actividades, que también queremos o necesitamos descansar, pero recuerden que hay que poner un poquito de esfuerzo y sobre todo de compromiso en esta parte. Por lo que quiero aclarar, no pienso utilizar horas de clase para dar asesorías y decir, solo entran 2 personas y luego otras 2 porque ni siquiera nos da el tiempo. A veces me quedo con una y a lo mejor agarro hora y media y los otros 3 equipos que se suponía que iban a pasar en medias horas, pues no llegan nunca, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. La segunda, díganme qué día, si quieren un sábado o solo con una fracción del grupo, pero creo yo, hay que dar una clase o una revisión para esta cuestión de la gramática. Ya no revisamos los otros conceptos, pero de verdad es súper importante la ortografía, la sintaxis, los sistemas gramaticales, el uso de verbos y preposiciones para hacer este tipo de trabajos. Ahora, el saberlo o hacerlo a manera de taller nos va a hacer también practicarlo. Si tú me das la posibilidad, fuera, insisto, de la clase,
utilizando estas herramientas podemos lograr cosas importantes. Ojo, no solo para lo que es la materia, sino en general para cualquier texto que tengas que construir a lo largo de tu vida. Yo les agradezco a todos ustedes su atención, su compromiso, pero sí les pido en consideración, tengan esto ahí sobre la mesa para que si ustedes me lo piden y me dicen, profe, tal día, con todo gusto lo hacemos, ¿vale?